Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 6 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto, obviamente para que no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos en la parte donde Lian y Kua se besan por primera vez en acuerdo mutuo, aunque Kua sigue confundido porque no entiende los sentimientos de Lian, ya que Kua sigue pensando que Lian no lo ama y que Lian solamente ve el compromiso como un contrato. Lian piensa que Kua ya es lo suficientemente mayor para poder entrar al Pentágono, entonces le dice a Kua que esta noche irán juntos. Kua está confundido porque Lian nunca lo había dejado entrar al club, incluso Kua no conocía a los amigos de Lian, solamente conocía a Hye-ji, que lo saludaba por cortesía cada vez que lo encontraba de casualidad. Kua le dice a Lian que no sabe cómo hablar con personas que no conoce, ya que en realidad sentía una barrera grande entre él y los amigos de Lian, pues ellos eran mayores que Kua por 7 años. Kua siempre pensó que Lian no lo presentaba ante sus amigos porque creía que los amigos de Lian lo consideraban una persona aburrida. Lian le dice a Kua que todo estará bien, que ambos estarían juntos, toma de la mano a Kua y por alguna razón Kua le cree. Siempre estaba dispuesto a creerle a Lian porque lo amaba con todo su corazón. Cuando llegaron al club, todos los amigos de Lian estaban presentes. Lian presentó a Kua como su prometido. Los amigos de Lian se presentaron con Kua e incluso se sorprendieron de verlo. Le dijeron a Kua que desde hace mucho tiempo querían conocerlo, pero como Lian era celoso, nunca lo había traído. Kua volteó su rostro hacia Lian, aún muy impresionado por lo que dijeron sus amigos, pero Lian solamente se mantenía serio e inexpresivo. Lian le ofrece a Kua tomar vino, pero primero le pregunta si puede tomar alcohol. Kua le responde que antes había tomado vino con sus amigos. En realidad, Kua ya había probado toda clase de licores que había en el bar, incluso había tomado yadon, que es un licor con un porcentaje alto de alcohol. Hye-ji es el primero en hacer un comentario sobre Lian y Kua. Le dice a Lian que es un buen cuidador de Kua y que el ambiente se siente muy amoroso. Lian le responde que si no cuidara a Kua, ¿a quién más tendría que cuidar? Luego, Lian le ofrece algo de comer a Kua, siempre portándose muy amable y centrando toda su atención en él. Los amigos de Lian están sorprendidos, porque nunca habían visto a Lian actuando tan cariñoso. Incluso Kua está sorprendido. El amigo de Lian pregunta si Kua y Lian ya están cerca de casarse, a lo que Kua responde que no. Entonces Hye-ji se burla de Lian diciéndole que Kua no quiere casarse con él. Lian les dice a sus amigos que dejen de burlarse, que la razón por la cual no había traído a Kua anteriormente era porque todavía Kua no cumplía los 20 años, entonces no quería que la sociedad lo viera mal, no quería dañar la reputación del joven maestro Kirati. Kua se sentía un poco incómodo con los amigos de Lian, en especial con Hye-ji, quien tenía un aura misteriosa. Kua no entendía cómo Dio podía vivir con él. Hye-ji le pide a Lian un momento para hablar a solas. Cuando Lian se va con Hye-ji para hablar un momento a solas, Kua aprovecha para observar con mayor atención el Pentágono. Al escuchar la música recuerda lo mucho que amaba tocar la batería, pero sobre todo extrañaba mucho a su motocicleta Shilin. Kua pensaba que vivir con Lian no era como lo había pensado. Al comienzo pensó que tendría que verlo todo el tiempo y que Lian sería muy mandón en muchas cosas. Sin embargo, se había equivocado. Lian le daba su espacio que necesitaba. Era como si en realidad Lian se esforzara por estar junto a Kua como una pareja de verdad. Kua pensaba que si tuviera un estudio de grabación y su motocicleta, probablemente su vida estaría completa. Por otro lado, Lian hablaba con Hye-ji sobre un asunto pendiente. Lian le había pedido a Ji
que le ayudara a comprar una motocicleta moderna. Hye-ji no tenía ni idea que esa motocicleta era un obsequio que Liam pensaba darle a Kua. Esa motocicleta era perfecta para corredores con experiencia y costaba 3 millones de bahts. Hye-ji estaba sorprendido de la compra de ese vehículo. Para Hye-ji, Liam siempre había sido el tipo de hombre que no tenía relaciones amorosas temporales. Lo único importante en la vida de Liam eran los negocios, hasta que Hye-ji vio que Liam estaba interesado en comprar una motocicleta de 3 millones de baht. Es ahí que supo que Liam estaba interesado en una persona muy especial. Cuando Liam regresó al lado de Kua, pudo notar que la botella de vino estaba casi vacía. Sin embargo, Kua todavía no estaba borracho, por lo que se dio cuenta de que Kua era un buen bebedor de alcohol. Sus amigos le dijeron que se quedara un poco más, pues iban a jugar a girar la botella. Los amigos de Liam convencieron a Kua de quedarse a jugar. Entonces aparecieron las primeras preguntas. Uno de los amigos de Liam preguntó si Liam y Kua ya se habían besado. Liam respondió que sí, entonces Kua se puso muy tímido. Luego le preguntaron a Kua si Liam era un buen besador, pero Kua no quiso responder, así que se bebió toda la copa de vino. Finalmente le preguntaron a Liam hasta dónde había llegado con Kua. Kua se puso muy nervioso y le pidió a Liam que no dijera nada. En realidad, ellos solamente se habían besado, pero Kua se sentía demasiado tímido en ese momento. Kua estaba tan nervioso que sus ojos se pusieron un poco llorosos hasta que apoyó su cabeza en el hombro de Liam. Liam se acercó demasiado al rostro de Kua. Sus narices casi se tocaban, pero Kua no quería acercarse más a Liam. Kua le dice a Liam que primero debe amarlo antes de acercarse más a él. Es entonces cuando Liam por fin le dice a Kua que lo ama sinceramente, que lo ama y se preocupa por él. Kua le corresponde y coloca sus brazos en el cuello de Liam para finalmente besarlo frente a todos. Liam no quería detener el beso, así que tomó la carta del menú y ocultó el rostro de ambos con la carta. Fue Kua quien detuvo el beso y luego volvió a apoyarse en el hombro de Liam. Bueno amigos, eso fue todo por este video. No pueden perderse la siguiente parte de spoilers del libro, la parte 7. Se vienen escenas muy bonitas en la serie. También veremos el cameo de Boompren como los amigos de Liam. ¡Qué emoción! De verdad, espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.